que estoy liberando, ¿sí? O sea que por eso me ven que tengo que subir esta barrera energética. ¿Ah? ¿Y eso tiene un valor, tiene un número o algo? Un número que en este momento no sería importante. ¿Tá? Está. Lo que vos tenés que saber es que tenés que superar ese radio crítico, superar esta barrera energética. Una vez que lo superaste, empieza la formación del cristal, porque si vos no lo superás, se separan los iones. Está. ¿Sí? Claro. Entonces, una nucleación homogénea pasa esto. Tengo que superar esta barrera energética, nadie me ayuda, yo tengo que ir corriendo o caminando, pero tengo que llegar yo por mis medios. ¿Está? ¿Ves? Eso sería una nucleación homogénea. Espontáneamente empezamos a formar iones, sin ayuda de nadie, solamente de la acumulación de iones. En una nucleación heterogénea, por ejemplo, me puedes ayudar una moto a subir esta montaña. ¿Está? ¿Quiénes pueden ser esas motos? Los agentes nucleantes, los nucleadores, que lo que hacen es reducir, bajar esta montaña. O sea, reducen la barrera energética. Reducen la barrera energética. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser en la mineralización? Los agentes nucleantes, que ya vimos, que tenían funciones de nucleadores. Proteínas, las otras proteínas. Las proteínas, La exacto. Entonces, osteopontina. ¿cómo es la mineralización? ¿Es una nucleación homogénea o heterogénea? Heterogénea, ¿no? Heterogénea, perfecto. ¿Por qué? Porque tengo agentes nucleantes, que lo que me hacen es bajar la barrera energética. Entonces la mineralización es una nucleación heterogénea, exacto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? O sea que esas proteínas nucleadoras, bueno, Sí. no, agentes nucleadores, Sí, está bien, lo que nucleadoras hacen no. Uh-huh. es que el radio crítico pueda ser menor. Exacto. Te estabilizan no precisás tener ese radio crítico, con unos pocos iones que se unan a esa proteína, está ya estable, entonces te ayuda a formar el cristal más rápido, sin superar esa barrera energética tan alta, ¿sí? No precisas tanta energía. ¿Sí? Sí. Es como si en un, no sé, en un tubo tengo un rayón, esa rayadura en el cristal me ayuda a formar más iones porque se empiezan a pegar en esa rayadura, ¿no? O no, no sé, pero ¿entendieron eso de cómo actúan los agentes nucleantes? Sí. Está. Entonces vimos, la nucleación homogénea es espontáneamente sin ayuda y la nucleación heterogénea necesitamos la ayuda de agentes nucleantes, que en este caso son las proteínas, o sea que la mineralización del tejido óseo es una nucleación heterogénea. Y cuando hablamos de nucleación epitaxial, es un tipo de nucleación heterogénea. La diferencia es que estamos diciendo que una de las caras de la superficie nucleante es igual a la superficie, a una de las caras de la superficie del cristal que yo quiero formar. ¿Sí? También hay una nucleación por sembrado, que también sería una heterogénea, ¿no? Porque algo está sembrando vos como agente nucleante. Imagínense que en mi vaso agrego cristales de hidroxiapatita. Esos cristales de hidroxiapatita van a ayudar a que los iones que están en la solución se formen más capas de cristal sobre ese cristal. Eso sería una nucleación por sembrado.
Esto es lo que me está mostrando, es la regulación de la nucleación por macromoléculas. ¿Por qué se regula por macromoléculas? Porque los agentes nucleantes en la mineralización son las proteínas. Entonces acá lo que me está mostrando es como hay una superficie nucleante que me ayuda a que se me depositen los cristales. Vieron que acá me muestra una proteína con hoja plegada beta, ¿sí? ¿Qué tiene la hoja plegada? Las cadenas laterales de esa hoja plegada beta. Carboxilo. Grupos carboxilo, cargas negativas, ¿sí? ¿Qué van a hacer esas cargas negativas? Atraen las cargas positivas. Traen las cargas En este caso positivas. de los ¿Cuáles cristales. ¿Qué pueden hacer las cargas positivas de los cristales de hidroxiapatita? El calcio. Entonces van a traer los iones calcio para que se empiecen a acumular, y después estos iones calcio seguramente atraigan cargas negativas que se empiecen a acumular y organizar en una red cristalina, ¿sí? Entonces, de esa forma es que las macromoléculas regulan la mineralización. ¿Por qué? Porque son ellas las encargadas de nuclear, ¿sí?, a los iones para empezar el proceso de mineralización. Vieron que acá dice, matriz epitáctica, que es una teoría sobre la mineralización basada en la presencia de una proteína insoluble, el esqueleto estructural, cubierta por proteínas solubles capaces de nuclear minerales inorgánicos. Y acá es la representación esquemática de una hoja plegada beta de una proteína rica en ácido aspartico, porque vemos sus cadenas laterales con grupos carboxilos, ¿sí? Estas absorbidas sobre una de las caras de un cristal de fumarato de calcio, mecanismo de regulación de la velocidad del crecimiento y forma del cristal. ¿Está? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, nucleamos y ahora empieza el crecimiento cristalino. Una vez que pasamos ese radio crítico, ¿no?, que es, los acúmulos de iones son estables, vamos a empezar a formar más capas sobre ese núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Más iones para formar más celdillas de hidroxiapatita. Pero saben que a pH biológico los iones no se encuentran como los necesitamos. Necesitamos fosfato, o sea, PO4, acá tengo el fósforo con los 4 oxígenos, y oxidrilo, que sería un oxígeno con un hidrógeno. ¿Sí? Pero a pH biológico, o sea, pH 7, va a estar HPO4 y agua. O sea que para agarrar el fosfato y un oxidrilo, ¿qué tengo que hacer? No entendí, profe. Claro, ¿Qué tenés que hacer con...? Yo tengo, a pH 7 voy a encontrar HPO4 y agua. O sea que voy a encontrar el fósforo unido a un oxígeno, carga negativa,
a otro oxígeno con carga negativa y a un oxígeno con un hidrógeno, ¿no? Y voy a encontrar al agua en vez de un oxidrilo, o sea, un oxígeno unido a 2 hidrógenos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Aumentar el pH? No, no voy a aumentarlo. ¿Qué tengo que hacer? Liberar. No. Exacto, saco los hidrogeniones. Bien. Una carga negativa acá, una carga negativa acá. Por eso tengo el OH con una carga negativa, ¿sí? Y el PO, acá tendríamos nada más 2 cargas negativas, pero cuando saco el hidrogenión me va a quedar el PO4, ¿sí? Con 3 cargas negativas. ¿Está? ¿Para qué? Para formar la hidroxiapatita. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar con estos hidrogeniones? Los voy a liberar al medio. Por eso decimos que la precipitación de la hidroxiapatita a pH biológico es acidogénica. ¿Por qué es acidogénica? Porque no encontramos los iones como los precisamos, entonces los vamos a liberar a los protones al medio bajando el pH o aumentando la concentración de hidrogenión. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Vieron que son 8 hidrogeniones porque tengo necesito 6 fosfatos y voy a tener 6 moléculas de HPO4, o sea que acá voy a liberar 6 hidrogeniones y acá en las 2 moléculas de agua voy a liberar 2 hidrogeniones. ¿Está? Sí. O sea Profe, que, entonces sí, tenés que bajar el pH para que pase eso. no, en realidad cuando precipita liberamos protones y el pH baja. Si el pH baja, Ah, es una consecuencia, no es que es una pasa antes. consecuencia, exacto. Pero ahora te voy a decir, si el pH baja, ¿seguís precipitando? No, deja de precipitar ahí. Deja de precipitar. Por ejemplo, si vos Es le echás como, agua a la sal, demora más en disolverse que si le echaras vinagre a la sal, ¿no? Se disuelve más rápido. Entonces, si precipita, libera protones, baja el pH del medio. ¿A vos en este momento que estás mineralizando, te sirve que baje el pH del medio? no sé. Y vos necesitas seguir precipitando, no precisás que se detenga esa precipitación, ¿no? Quiero seguir generando más cristales. Entonces seguramente haya alguien que amortigüe esos protones. Bien. ¿Tá? Que te mantenga el pH estable en este momento porque vos querés seguir precipitando. Pero igual recordá que la precipitación es acidogénica a pH biológico. ¿Sí? Para encontrar fosfato como fosfato tenés que tener un pH de 12, ¿sí? De 11, 12 para encontrar fosfatos. O sea que para encontrar esos fosfatos en el medio tenés que subir muchísimo y no lo vas a subir. O sea que siempre vas a encontrar el fosfato como HPO4 a pH 7. O sea que sí o sí vas a tener que liberar protones
para formar la hidroxiapatita. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Y bueno, y luego en la maduración cristalina, ya formamos el cristal, ahora empieza la maduración se dan sustituciones, hay cambios de iones en el cristal. Hay cambios positivos y hay cambios que no son tan positivos. ¿Tá? La sustitución del oxidrilo por el fluoruro en la hidroxiapatita es un cambio positivo. ¿Por qué? Forma la fluorapatita. La fluorapatita se forma. Si vos sustituís todos los oxidrilos por los fluoruros, se forma hidroxiapatita. ¿Sí? Que entonces ahí decís, los componentes de la hidroxiapatita son, de la fluorapatita, perdón. Componentes de la fluorapatita, a ver, pensá quién pueden ser. Y todos menos los oxidrilos. Perfecto. Calcio, fosfato. Calcio, ¿cuántos calcios? 2. 10. ¿Cuánto? 10. Ahí va, calcio 10, PO4, 6. 6. Muy bien, piensen que estoy escribiendo prolijo, PO4. Y lo de flúor 2. Es perfecto. Y fluoruros 2. ¿Sí? Sí. Esa sería la fórmula de la celdilla unitaria de la fluorapatita. Eso es cuando cambiamos todos los oxidrilos por fluoruros. Pero en realidad eso vendría a ser bueno, ¿no? Porque como que hace más resistente el cristal. Exacto. Aumenta, cuanto más sustituciones por fluoruro haya, el cristal es mayor, es de mayor tamaño, ¿sí? Y además se puede formar puentes de hidrógeno entre los fluoruros y los oxidrilos en el eje C. ¿Por qué antes no se podía formar puentes de hidrógeno? Porque las distancias entre los oxidrilos no lo permitía, ¿tá? Pero el fluoruro, como es electronegativo también. Es más electronegativo y es más grande, porque si ven acá, miren cómo se nota el fluoruro en esta celdilla. Y aquí está un oxidrilo, ¿ven? Que casi no lo notamos tanto como el fluoruro, ¿no? Sí. Es más grande, es más electronegativo, entonces atrae a los hidrogeniones formando puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces esto es otro enlace más que estabiliza más a la celdilla, estabiliza más al cristal. Y además de todo esto, como ustedes dijeron, es más grande, más electronegativo, entonces la distancia entre el fluoruro y los calcios van a ser menor. Entonces, la interacción iónica que hay entre ellos es más estable que con el oxidrilo. ¿Sí? Y cuando cambia por cloruro, ahí es menos estable. ¿Vieron? Que ni siquiera está en el mismo plano de los iones calcio. O sea que esta distancia es mayor, la interacción iónica es menos estable. Y cuando es carbonatada, la sustitución lo hacemos por carbonato, que puede estar sustituyendo el carbonato también por los iones fosfato, también es más inestable, se forma un cristal más achatado, más soluble, ¿sí? O sea que cada cambio me genera distorsiones en mi cristal. Hay cambios que son buenos, como ¿quién? El flúor. Por flúor, que me hace más estable, o sea, menos insoluble frente a cambios de pH. Y tampoco el flúor va a cambiar la neutralidad, ¿no? Porque sería igual que... Exacto, no cambia la neutralidad, exacto. Van a ver que las sustituciones, cuando lean,
todos los cationes se cambian por cationes y todos los aniones por aniones, ¿no? Pero hay algunos que distorsionan la neutralidad. En el caso del fluoruro no, porque también es un anión monovalente, o sea que no hay cambios. ¿Qué enlaces estabilizan a la hidroxiapatita? ¿Qué enlaces, qué interacciones en realidad serían? Iónica. Iónicas, perfecto. ¿Hay enlaces covalentes en la hidroxiapatita? Sí. ¿Cuáles? Muy bien. ¿Entre los puentes disulfuro no son covalentes? No hay puentes disulfuro en la hidroxiapatita. La de fosfato. En el fosfato sí. con el Espera que yo oxígeno. quiero saber dónde viste el puente Pero lo de disulfuro. lo de los péptidos terminales, que eran cisteína. Ah, pero ahí es colágeno. Ah, sí, está, perdón. Mezclé. No hay problema. Ahí va, ya sacamos eso de los puentes disulfuro. Ahora sí, Angeli, ¿qué ibas a decir? Que el enlace covalente es entre el oxígeno y el fósforo, puede ser el pez, el fósforo. Exacto, entre las moléculas. ¿Quiénes son iones moleculares? El fosfato, como vos decís, se da entre el fósforo y, a ver, ¿dónde estamos? Y el oxígeno, perfecto, y también entre el oxidrilo, ¿no? Acá hay un enlace covalente, acá hay un enlace covalente, acá hay dos enlaces covalentes, acá hay un enlace covalente. Este es un anión molecular, trivalente, ¿no? Y este, también acá hay un enlace covalente. Este es un anión molecular y tiene solo una carga negativa, o sea que es monovalente. Monovalente. Exacto, ¿está? Acá están los enlaces covalentes, pero ¿qué enlace, qué interacción estabiliza la hidroxiapatita? Son las interacciones iónicas, interacciones electrostáticas. ¿Qué interacciones estabilizan la fluorhidroxiapatita? Los puentes de hidrógeno. Y, muy bien, eso de los puentes de hidrógeno. Y Los iónicos también. los iónicos también, ¿sí? O sea que agregamos una interacción más. O sea, por eso la fluorhidroxiapatita es más estable que la hidroxiapatita. Además que la interacción iónica que hay entre el calcio y el fluoruro es más estable, por eso, por la proximidad, ¿no? Porque están más cerca. ¿Está? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Y creo que con eso terminamos mineralizando todo el tejido óseo. Y por eso tenemos que ahora ver cómo se comporta el tejido óseo, viendo propiedades mecánicas del tejido óseo. Ahí va. Ah, bueno, genial. Vos decime pasá y yo Bárbaro. te paso. Dale, bárbaro. Pasá nomás. Dale. Bueno, no sé si vieron el teórico de este tema. Sí, profe. ¿Se pudieron verlo? Bueno, No. entonces vamos. A ver, sí. ¿Te parece, André? Vamos directamente a ver los gráficos, ¿no? Que es Sí, como sí, lo sí, que por- tiene que quedar más claro que se entienda, porque después Sí. todo lo que les explicaba antes, Andrea en el video del teórico, son como las definiciones, ¿no? De fuerza, que acá la tienen, ¿sí? Y las características de la fuerza. Y bueno, después esa tensión que decíamos que a la fuerza externa vieron que es a lo que le llamamos carga, ¿no? Que es lo que se le aplica a determinado cuerpo. En este caso, bueno, nosotros vamos como a hablar, o lo que nos interesa a nosotros es el tejido óseo, ¿no? Pero en definitiva, esto se aplica a cualquier cuerpo. Sí, Entonces, este tema ya lo van a ver en materiales dentales, sí, o el sea que semestre lo van viene, a, dijimos, sí, ¿no? van a ver estas propiedades mecánicas, evaluando los materiales dentales que se utilizan en la odontología, o sea que van a ver la fuerza externa sería la oclusión, porque tiene que soportar los materiales dentales la fuerza de oclusión, de masticación, ¿no? En cambio acá lo que vamos a ver es la fuerza externa que le aplicamos al tejido óseo, ¿sí? Ahí A los está. huesos.
que esa fuerza externa es esto que le señala ahí a Andrea, que está esa fuerza que se aplica con una flecha, ¿sí? Acá. En rojo, a lo que le llamamos carga, ¿sí? Y como resultado de esa carga, vieron que se genera una fuerza interna, que es a lo que le llamamos tensión, ¿sí? Es como, no me quiero meter mucho en detalle en marearlos, pero es como la ley de causa y efecto, ¿no? Si yo genero una fuerza externa, se me va a generar como resultado una fuerza interna. A esa fuerza interna es de la que le llamamos tensión. Sí, ¿Está? lo que dicen en este dibujo, en realidad lo que trata de representar es como que si los iones o moléculas que están en el material tuvieran resortes unidos entre cada uno de ellos. Entonces, si ustedes apretan, lo que van a generar es que este resorte acumule una tensión y devuelva, ¿sí?, una fuerza a la carga que yo le pongo. Y eso es lo que intenta explicar con estos resortes. La tensión es eso, es la fuerza interna que responde a la carga, o sea, a la fuerza externa. Que es lo que, lo que nosotros le aplicamos, digamos. Y que es una fuerza opuesta, ¿no? Uh-huh. Esa fuerza interna, esa tensión, es opuesta entonces a la carga. Uh-huh. Está, Y eso que y eso que se mueven los átomos y moléculas es lo que nosotros llamamos la deformación que nosotros producimos con la aplicación de esa fuerza. A ver qué se me cae. Ahí va. Ahí va. Bueno, esos son los tipos de fuerzas que están explicados también en el teórico. Tipos de fuerzas compresivas, traccionales y tangenciales o de corte. ¿Alguna duda sobre esto? No, seguí nomás. Estas son las... Bien. Y estas también son las definiciones que les explicaba Andrea en el teórico. Entonces, capaz estaría bueno ir directamente a las gráficas y aplicar ahí esas definiciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos un gráfico de tensión en función de la deformación, ¿sí? Que vieron que a medida que vamos aumentando la tensión en el eje de la Y, vieron que va creciendo también, aumentando la deformación, ¿no? Está en el eje de las X. Eso hasta cierto punto es lineal, ¿no? O sea, a medida que voy aumentando, ahí va, ahí, la deformación, proporcionalmente, a medida que voy aumentando, perdón, la tensión, de forma proporcional también se va a ir aumentando la deformación, ¿sí? Y eso, como les decía, es proporcional hasta el punto, márcame ahí, André, por fin. Ay, espera, que no sé por qué no me está dando mucho corte. Vamos a ver si vuelvo. Se trancó. Sí. Bueno, yo les pregunto a ustedes, a ver si les quedó eso, claro. ¿Hasta qué punto o cómo se llama el punto en el que yo digo que hasta ese momento hay una proporcionalidad entre la tensión y la deformación? ¿Cómo se llama ese punto? Que se los dice un poco la palabra, ¿no? ¿Punto de quiebre? ¿O no? Sí, no sé si querés llamarle al punto de quiebre, ese cambio entre recta y curva, no sé, ¿qué le llamás punto de quiebre vos? Donde Ahí, se produce la... Ahí donde termina la recta y comienza la curva. Ahí va. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que si lo ¿Es que ubicamos yo ahí borre las líneas o no? Porque a mí no se me borran, pero... No, siguen ahí. Las líneas rosadas que dibujaste están ahí. Creo que van a estar en todo el teórico que es, porque no se me borran. Bueno, no importa. Bien.
¿Cómo se llama ese punto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamamos a ese punto? Que está perfecto. No sé Límite si fue proporcional. Viviana. Perfecto. Límite proporcional. Es el punto, o sea, en realidad, ¿qué es? ¿Es una medida de tensión o una medida de deformación? Deformación. Vos lo que tienen que pensar es qué miran ustedes, ¿acá o acá? Sí, La sí, sí. tensión. La tensión. Es en la tensión, ahí está. Es el valor el límite proporcional es el valor de la tensión en donde el comportamiento, ¿sí?, deja de ser proporcional, ¿sí? Pará, una O pregunta. sea, sí, Miro en la línea de la tensión porque es de donde yo voy a ver que se va a empezar a deformar, o por qué. porque el límite proporcional, ¿querés que yo comparta, André? No, quería sacar las líneas esas, Ah, está bien. pero como vos quieras, si te queda más fácil No. compartir. Es lo mismo. Porque el límite, Patricia, el límite proporcional es un valor, es una medida de tensión, ¿sí? No es un valor de deformación, sino que es un valor de tensión, ¿sí? Es el valor de tensión de esa fuerza interna, ¿sí? En donde se termina la proporcionalidad. Claro, por eso se llama límite proporcional, porque es el valor límite de la proporcionalidad. Vieron que en ese punto, donde termina de comportarse de forma lineal, ¿sí?, donde termina la recta, comienza, en esta curva justo no se ve demasiado, pero hay otras que son un poco más curvas, se notan mucho más, pero vieron que termina de ser lineal el comportamiento del gráfico y empieza a curvarse a partir de ese punto, ¿no? Y si nosotros queremos ver más o menos el valor de ese límite proporcional, podríamos decir que andamos alrededor de los 500, como para que se ubiquen ahí mejor. ¿Vieron que tienen una P al lado del 500? Está Voy a más o tratar menos por ahí. Ay, y ahora no me funciona. No me marca. ¿Querés fijarte vos si te anda mejor? A ver si yo puedo. Yo te dejo de compartir. Dale. Ahí lo ven. Se ve que mi computadora se cansó. Ya tuvo bastante con mineralización. Sí. Bien. Ahí. Entonces, por acá más o menos vamos a andar en el límite proporcional, ¿vieron? Hasta acá se termina. Hasta acá tenemos este comportamiento lineal, en donde es lineal porque decíamos que se cumple una proporcionalidad, ¿sí? Y decimos que en este rango, ¿sí?, de entre tensión y deformación, se cumple lo que es la ley de Hooke, ¿sí?, o ley de proporcionalidad, que es lo mismo, ¿sí? Porque, como les decía hoy, a medida que vamos generando o ejerciendo esa tensión sobre el cuerpo, se va deformando de manera proporcional a esa tensión, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el límite proporcional, o sea, hasta el valor de tensión donde ya no se deforme de manera proporcional a la tensión, ¿sí? Entonces ahí vamos a pasar a este comportamiento curvo. Y es ahí entonces cuando nos referimos a deformación elástica, ¿sí?, y a deformación plástica.
deformación elástica, entonces, se corresponde con este comportamiento lineal y proporcional, y deformación plástica es cuando pasamos ese límite proporcional, ¿sí? Y ya el comportamiento deja de ser elástico. ¿Sí? ¿Entendieron entonces el límite, dónde vemos y cómo ubicamos el límite proporcional? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos ver en ese gráfico? Además de ese límite proporcional, en esta parte, en este comportamiento elástico, ¿sí? Lineal, ¿qué más podemos sacar? ¿Qué otra propiedad, además del límite proporcional, podemos sacar de esta zona en donde el comportamiento es proporcional? Dijimos que es un comportamiento elástico, proporcional, ¿sí? Que es lineal, que se cumple la ley de Hooke, porque justamente se da un comportamiento proporcional. ¿Qué puedo sacar de una recta de cualquier tipo de gráfico, por ejemplo? La pendiente, profe, o algo de eso. La pendiente, perfecto. ¿Y qué propiedad mecánica les mencionaba Andrea en el teórico? Que El módulo se de calcula Young. como, ahí está, que se calcula como la pendiente. El módulo de Young o módulo elástico. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta, solamente de la recta, ¿no? Si no, no podemos calcular una pendiente. O sea, de la recta estamos hablando hasta el límite proporcional. Que ahora me estaba acordando que me faltó comentarles algo. Ese límite proporcional es muy similar, es prácticamente igual al límite elástico. O sea, se le puede llamar también límite elástico. ¿Por qué? Porque es justamente en donde termina el comportamiento elástico y comienza el comportamiento plástico, ¿sí? O la deformación plástica. Entonces, a esa pendiente, ¿sí? A la pendiente de la recta, la conocemos como, o sea, es una de esas propiedades mecánicas que podemos conocer y que la podemos calcular a partir de la pendiente de la recta, se conoce como módulo de Young, como bien dijeron, o módulo elástico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y yo les hago otra preguntita ahora. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de deformación o comportamiento elástico y cuando hablamos de deformación plástica? ¿Qué le pasa al cuerpo al que se le ejerce una tensión y como resultado de eso una deformación, cuando esa deformación es elástica, y cuál es la diferencia cuando esa deformación es plástica? Yo imagino que la elástica vuelve después a su forma original y la plástica no. Perfecto, exactamente. ¿Sí? Una vez que, o sea, mientras se está deformando de forma, valga la redundancia, de forma elástica, el cuerpo va a seguir teniendo la misma forma, digamos, ¿no? Siempre puede volver, digamos, a su forma original. Ahora, una vez que pasó ese límite proporcional o límite elástico y ya se está deformando de manera, con un comportamiento plástico, el cuerpo ya, una vez deformado de manera plástica, ya no va a volver no puede volver a su estado original, ¿sí?
André, estoy pensando en algún ejemplo. Ah, bueno, el ejemplo del comportamiento elástico típico es el del resorte, ¿sí? O el de un globo, ¿no? Sí. Sí, el de un globo, Sí. por ejemplo. O una masa, ¿no? No, una masa. No sé, No, por las ahí dudas. me parece que no. No, por las dudas no. Ahora, si por ejemplo ustedes rompen un vidrio, ¿qué pasa ahí? De ahí depende, ¿no? En Sí, dónde lo pero mires. no vuelve al Me estado estoy No va original, a metiendo. seguro. volver. Claro, no va a volver al estado original, ¿no? Si se rompió el vidrio. ¿En qué me estoy metiendo, Andrea? A ver. Te estás metiendo en... Muy complicado el vidrio. Sí, el Sí. vidrio es como que tiene en realidad, es muy frágil el vidrio, y ahí pasamos, si Demasiado. querés, a la gráfica siguiente donde Sí. dice fragilidad. Porque ustedes tienen que pensar que el vidrio, si se rompe y ustedes lo quieren pegar, pueden recuperar el vaso, por ejemplo, si fuera un vaso. ¿Recuperan el vaso si lo empiezan a No. pegar con la misma No, forma? No. ya no se puede usar. No se puede usar, eso está claro, pero ¿tiene la misma forma No si ustedes empiezan a pegar No, los pedazos? con toda seguridad le falte alguna. Bueno, pero porque pensá que encontraste tu Bueno, no me Bueno, ve al mates, extremo, ve al Fiorella. extremo. Sí, vuelve a la misma forma si lo pego. Ahí va. Porque si lo pegamos con la gotita, seguro. que queda. Imagínense, rompimos un plato y queremos pasar desapercibidos y lo empezamos a pegar. ¿Ah? En casa ajena, ¿no? Exacto, en casa Para ajena. disimular. Exacto, que no se note. En cambio, si rompemos, por ejemplo, una olla, la pegamos y ¿qué pasa? Seguro alguna bolladura tenga que no tiene la forma del principio. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. ¿Qué pasó en esa olla? Tiene mucha deformación permanente. Claro, justo esta curva no es el ejemplo del vidrio, es No. verdad. Ahora después vamos a ver por qué. Seguramente Entonces, ya lo vieron, pero sí. ahí va. El vidrio lo que tiene es muy poca deformación permanente, y es por eso que nosotros lo pegamos, Fiorella, lo pegamos. Encontramos todas las Todos los aspectos, me pedacitos. queda la forma original, o sea, no tengo ninguna abolladura, diríamos. ¿Por qué? Porque tiene poca deformación permanente. ¿Está? Bien. Pero antes de pasar a esto de frágil, ¿no? De fragilidad que nos metimos ahora, les pregunto, ¿qué otra propiedad mecánica podemos encontrar en este gráfico? Hablamos del límite proporcional o elástico, del módulo de Young o módulo elástico, que es la pendiente. ¿Y qué más podemos sacar ahí? ¿Qué me dice el punto final de la curva, de todo el gráfico? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ese punto? Que termina la deformación. El límite de la deformación. Ahí va, que ya se termina de romper totalmente, ¿no? Que ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué, La qué es fragilidad eso? ¿Qué no? ¿Qué quiere decir Hasta ese donde llega punto la final? deformación del... El valor de la final. resistencia final. Ahí va, eso mismo. Es el valor de la resistencia final, ¿sí? O sea, y al igual que el límite proporcional, la resistencia final es un valor de tensión. Entonces yo lo voy a ir a mirar, como les decía hoy Andrea, al eje de la Y, ¿sí? A la coordenada Y, donde tengo tensión, porque la resistencia final también es un valor de tensión. O sea que por acá yo les podría decir que este material que estamos visualizando a través de este gráfico tiene una resistencia final de 800 aproximadamente, ¿no? Y ojo con los que se les pregunta, porque si se les pregunta valores de resistencia,
miren tensión. Si se les pregunta valores de deformación, miren deformación. Eso es un error que ustedes cometen muy cotidianamente. Por eso les aclaramos. Resistencia final es tensión, límite proporcional es tensión, límite elástico es tensión. ¿Está? Entonces, ¿qué es la resistencia final? Es la máxima tensión, ¿sí? El valor máximo de tensión que puede soportar un cuerpo, ¿sí? Antes de que se rompa. O sea, lo máximo de tensión que puede aguantar ese cuerpo. Ya después de esa tensión, se rompe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Perfecto. A ver si nos estamos olvidando de algo más que podamos ver en este gráfico. No. Creo que no. Bien. ¿Está? Entonces, esto, bueno, es un poco lo que comentábamos, ¿no? La deformación elástica y la deformación plástica o permanente, como les decía Andrea, ¿sí? Acá, por acá estaría, ¿ven? Más o menos. Vieron que en algunos gráficos es medio difícil ver exactamente un punto, ¿está? Generalmente, en los exámenes, cuando se pone algún gráfico de estos, no se pide un valor exacto, sino que es algo más bien aproximado, ¿está? Acá el límite proporcional estaría más o menos por acá, ¿lo ven? Ahí donde termina la recta y comienza a curvarse, ¿sí? Donde comienza a deformarse este cuerpo de manera plástica o permanente. Y acá, bueno, esto es la resistencia a la fluencia, simplemente nada, está explicado en el teórico, es simplemente como un valor, se llama así resistencia a la fluencia, ¿sí? Con un 0,2% de deformación permanente preestablecido, o sea, es un valor preestablecido y lo que se hace es trazar una recta desde ese valor preestablecido paralela a la recta de la deformación elástica, ¿sí? Y se llega hasta el punto que se llega, que va a tocar acá con la curva, ¿sí? Hasta este punto se ve el valor de la tensión, ¿sí? De resistencia. Por eso justamente es un valor de tensión. Pero esto, no se compliquen con esto porque no tiene mucho. No se compliquen. Y entonces, podemos ver acá, en este gráfico, dos propiedades más que son la rigidez y la flexibilidad. Entonces, fíjense que acá, vieron que acá empezamos ya a comparar dos gráficos, ¿no? Dos curvas, o tenemos dos cuerpos diferentes, ¿sí? En un mismo par de coordenadas, ¿sí? Tenemos un cuerpo A y un cuerpo B. ¿Qué les parece que tienen en común estos dos cuerpos? Aproximadamente, repito. El límite proporcional. El límite proporcional. Perfecto, el límite proporcional es muy similar, podríamos decir que es prácticamente igual, ¿sí? O sea que tienen valores Y elástico, de tensión, ¿no? En donde terminan sus comportamientos elásticos aproximadamente en el mismo punto. Perfecto. Acuérdense que estamos hablando de tensión. Y también hay otra cosa que se le parece, ¿no? Más o menos. Alguien dijo algo, Nayara, vos habías dicho... Elástico, dije. El comportamiento elástico. Sí. ¿No? Ahí está, exacto. Por eso tienen el mismo límite proporcional o elástico, ¿no? Van a llegar más o menos al mismo límite, al mismo valor de tensión en el que
los dos terminan el comportamiento elástico. ¿Sí? ¿Y qué más tienen en común? Hay otra propiedad que tienen que es muy similar, prácticamente igual. El valor de resistencia. Ahí está, el valor de resistencia final, vieron que es prácticamente igual. ¿Sí? Terminan los dos más o menos en el mismo punto. O sea que soportan más o menos la misma tensión. ¿Sí? Pero yo les pregunto, entre el cuerpo A y el cuerpo B, ¿cuál de los dos se deforma más? El A. El elástico. A ver, fíjense bien. El B es flexible. Sí, para mí el B también. Si les marco acá a una tensión de 300, ¿cuál a Y el B 300, se deforma más. ¿cuál se deforma más? El Exacto. B. El B. En todos los segmentos se deforma. Exacto. Se deforma más el B. ¿Y Sí, qué profe, querrá porque decir? el A es rígido. El A es más rígido. Eso mismo les iba a preguntar. Entonces, si al mismo valor de tensión, el que se deforma más es el B, quiere decir entonces que el A es más rígido Y el B es por lo flexible. tanto el B es más flexible. Exacto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y fíjense una cosa. ¿Cuál de los dos? ¿Pero tiene algo que ver eso con la deformación permanente? No. Y acá estamos viendo deformación En realidad no, porque elástica, vieron- ¿no? Claro. Ah. Además vieron que como dijimos que tienen mismo límite proporcional y a su vez misma resistencia final, vieron que entonces el comportamiento plástico va a ser igual, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Yo lo que les pregunto es, viendo el comportamiento elástico, tanto del cuerpo A como del B, ¿cuál les parece que tiene mayor pendiente, lo voy a decir como mayor módulo de Young o módulo elástico? El B. Sí, me parece que está como un poquito más arriba, ¿no? Piensen, ¿cómo calculan Bien. ese módulo? Eso. Ay, ¿qué módulo es que No, sobre vamos por opción, 200, y final Sí, lo dividido sí, sí. dividido uno, Ahí más que- Sí. entre Realidad, de acuerdo, en el B. Se lo- un valor y menos como porque no ser porque lo Información de B con 5 en bueno, el ¿no?